Maradona, sueño bendito. Hoy nos acompaña un periodista, exfutbolista también, que ha estado en medio de mundiales, de Copas América, de todos los grandes eventos del mundo. Bueno, Juan Felipe Cadavid hoy nos va a acompañar para transitar por este sueño bendito de Diego Armando Maradona. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido. ¿Y qué se le viene a la cabeza cuando piensa en el 10 o en un 10 de la selección argentina? Bueno, Steven, un abrazo y gracias, ¿no? Pues es que nombrarlo a uno que jugó al fútbol al lado de Diego Armando Maradona sí es como un sacrilegio, pero bueno. No, a mí con Maradona se me viene el fútbol puro, se me viene el fútbol de barrio, se me viene el fútbol con el que crecimos todos, ese de la picardía, ese del aguacero y la cancha hecha un barrial, porque así sentía el fútbol Diego Armando Maradona, era lo que disfrutaba, el fútbol en amigos. Diego Armando Maradona tuvo episodios buenos, regulares y malos como cualquiera en la vida, por más de que haya sido Diego Maradona. Pero uno espectacular, uno que podríamos decir fue el que lo marcó como un futbolista rebelde dentro del fútbol, no dentro de su vida privada, sino dentro del fútbol, sin ninguna duda fue su paso por el Napoli. ¿Qué podemos decir de su paso por el Napoli, Juan? ¿Por qué tanta diferencia marcó dentro de una competencia que en ese momento había quizás con Michel Platini, pero con los otros futbolistas muy de lejos? Mire, eso tiene muchas aristas. A ver, Maradona sale en Argentinos Juniors, un equipo, digamos, tradicional, pero no de los llamados grandes de Argentina. Pero pasa uno grande, que pasa a Boca Juniors, y de Boca Juniors pasa a Barcelona, juega del 82 al 84 en el Fútbol Club Barcelona, que es un grande de Europa y del mundo. Y al no sentirse bien, termina en el Napoli, un equipo del sur de Italia, en un país en ese momento, supongo yo, más marcado que ahora la diferencia entre norte y sur. Incluso muchas veces él hablaba del odio del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, de equipos como la Juventus, como el Milan, como el Inter, hacia los equipos del sur del país. Además, los italianos no veían a los del sur tan italianos como sí se sentían ellos, ¿no? Había todavía esa idea de ellos son menos que nosotros. Sí. Y él llegó a esta tierra a terminar siendo casi que el paladín, el caballero que los iba a sacar y los iba a mostrar no solamente ante toda Italia, sino ante el mundo, porque llega un equipo de media tabla hacia abajo. La representación de lo que les decía, los napolitanos obviamente son muy emparentados, los del sur son muy emparentados con la mafia, de alguna manera con la escoria italiana. Sí. Y él pues era un motivo de orgullo y de alegría para los napolitanos. Además, porque económicamente Napoli no podía pelear con el Inter, con la Juve, con el Milan, aquel Milan que años después iba a ganarlo todo con Arrigo Sacchi. Entonces él, digamos que era como la cara de esa rebeldía del sur italiano. Y bueno, ya después su parte futbolística, ahí se encontró con muchos futbolistas, uno de ellos Careca, el brasileño, y terminaron siendo un Napoli muy a lo napolitano, muy a lo argentino, ¿cierto, Guerrero? Saliendo campeones de Italia, saliendo campeones de UEFA, si no estoy mal, y representando el fútbol italiano y el fútbol del sur de una manera muy importante. Sí. Ahora, Diego Armando Maradona muchas veces se le compara, por ejemplo, con Leo Messi. Leo Messi ha sido sin duda extraordinario también, pero en su aventura, digámoslo, por el Napoli, usted mencionaba a un jugador en particular, Careca, pero también es cierto decirlo que no tenía una estructura de equipo como la que encontró y se fue formando en el Barcelona con Messi. El Napoli era un equipo bastante modesto de Italia, ni siquiera de Europa, de Italia misma. Pues es que Maradona se va del Barcelona casi que como derrotado, ¿cierto? Y encuentra en Napoli la única posibilidad, como quien dice, bueno, aquí lo recibimos a ver qué puede hacer, y termina haciendo haciendo inmenso y gigante al conjunto napolitano. Efectivamente Messi, así su historia fue completamente distinta, sin llegar de pronto a comparar capacidad o calidad en uno del otro. Lo de Maradona fue más empujar a un equipo chico, llevarlo a pelear con los grandes, a ganarle a los grandes, como era en ese momento la Juventus de Platini, de Michel Platini, como ya se iba armando el Milan de Arrigo Sacchi, como ya estaba el Inter, que siempre ha sido un equipo de mucho renombre, e incluso imponiéndose también sobre los equipos de la capital, el Lazio y el conjunto de la Roma.
el fútbol italiano, ¿por qué encajó tan bien en el fútbol italiano Diego Armando Maradona? Yo no sé Porque en España no le fue igual, en Barcelona no fue igual que en Nápoles. Yo no sé si él encajó bien en el fútbol italiano o encajó bien en el Napoli. Yo creo que fue más el entorno napolitano, que es muy argentino, que es muy bohemio, que es muy, muy del sur, muy distinto a los demás. Ellos entre argentinos e italianos se llaman los tanos, ¿no? Los argentinos le dicen los tanos, pero estos del sur eran completamente diferentes y Maradona allí encontró, me parece, todo listo, todo preparado para terminar siendo eso, el líder de una rebeldía. Acuérdense que la Argentina campeona del 86 también es una Argentina que llega al Mundial como una selección derrotada. El mismo Argentina, la misma prensa argentina decía que con Bilardo y con Maradona no iba a pasar absolutamente nada, y fueron escalando y terminaron ganando. Maradona casi que su historia de vida ha sido esa. Llegar a salvar y salir como redentor. ¿Qué pasó en el Barcelona? ¿Qué pasó antes de esa llegada al Napoli? Porque esa fue su cúspide, pero antes vivió momentos muy difíciles en el Barcelona. ¿Por qué un jugador que era el mejor del mundo en ese momento tuvo tantas dificultades allí, además de lesiones, ¿no? Él dice que se encontró con el entrenador, no recuerdo bien el nombre, con un técnico. A ver, Maradona fue genio, pero no solamente con la pelota, fue genio con todo. Si uno se pone a ver, Maradona, cada frase que decía terminaba siendo genial. Un ser humano normal como nosotros dice gracias a Dios, él no decía gracias a Dios, él decía gracias al Barbas, y eso ya se volvía una cosa impresionante. Uno decía, cuando a alguien de pronto se equivocaba, uno decía, hey, Steven se equivocó, él decía, se comió la tortuga. O sea, él tenía siempre una facilidad para hacer cosas geniales. Era un repentista con el balón y con la boca, Con ¿no? todo, con absolutamente todo. Y yo creo que llegó a una estructura como el Fútbol Club Barcelona que lo limitaba a ciertas cosas. En su libro él explica, por ejemplo, que lo obligaban a levantarse a cierta hora y él decía, no, yo a esa hora no me levanto porque yo duermo tarde y no soy capaz de dormirme más temprano, me tengo que levantar a la hora que yo me quiero levantar. Incluso con Schuster, el alemán, los dos de alguna manera entraron en esa rebeldía y ninguno de los dos funcionó en el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que él no era un hombre que encajara fácil dentro de un sistema, y el Barcelona era un sistema muy estricto. Llegó a Napoli, donde todo era caos, todo era desorden, y pues todo giraba alrededor de él. Sin embargo, Diego en Barcelona dejó algunos partidos donde uno dice la calidad estaba ahí, ¿no? Estaba intacta. Maradona para mí, con la pelota en los pies no tiene igual. Aparece Messi, está Pelé de antes, Ronaldinho, bueno, hay tantos cracks, pero yo creo que Maradona era potrero. Es que Maradona era repentista. Maradona tenía una cosa diferente. Y sí, en el Barcelona dejó goles de globito, dejó jugadas maravillosas, dejó peleas, como aquella con el Athletic de Bilbao, famosísima. Claro. Entonces agarró a patadas con los vascos. Pero sí, lo que pasa es que ya el Napoli fue el boom de Diego Armando Maradona con clubes. Sí, de hecho lo puso en el radar, ¿no? No hubo otro momento. Bueno, en los últimos años el Napoli ha sido protagonista, no tanto como en aquella época, pero antes de Maradona, Napoli no. Lo de Maradona es tan grande con el Napoli que en el Mundial de Italia 90, cuando van a jugar la semifinal, además que a los genios es como si Dios les escribiera el libreto perfecto. Sí. Entonces la semifinal de Italia 90 la juega en el San Paolo, en el Estadio Napoli. Y él esperaba que los napolitanos, a los cuales él había representado, a los cuales él había defendido ante la Italia del norte, la Italia que siempre los vio mal, que siempre los atacó, que siempre los trató como basura, él esperaba que los napolitanos en ese partido estuvieran a su favor. Estuvieran a favor de Maradona. O sea, a tal punto llegó el fervor que él creyó que los napolitanos iban a olvidar su patria y le iban a hacer fuerza a la selección argentina. Y después es la famosa imagen de él en el himno, diciéndoles hijos de tantas, porque silbaron el himno argentino. Nápoles, en el momento en el que él jugaba en Nápoles, Nápoles parecía un país... Aparte, comandado por Diego Maradona. Era su presidente honorífico, Diego Armando Maradona. Total. ¿Qué clase de jugador era? Porque jugaba con la 10, pero era un jugador que no tenía problema. Lo veía uno en el Mundial del 86 incluso, bajando y quitando balón. O sea, era tanta el hambre que tenía que hacía de todo. Entonces creaba, en el medio era el dueño del medio campo, pero también aparecía y hacía goles. ¿Qué clase de jugador es ese? Porque no es fácil decir que simplemente era un 10. Yo creo que los futbolistas tocados no tienen una posición fija, Steven. Si uno se pone a ver Cruyff es difícil de definir. Si uno se pone a ver Messi es difícil de definir. ¿Qué es Messi? Un extremo, un 9, un falso 9, un mediapunta, un 10. ¿Qué es Messi? Maradona era exactamente lo mismo. Maradona era un hombre
que inventaba, que creaba, que generaba, que tenía la capacidad de asistir a sus compañeros, pero también tenía la capacidad de terminar las jugadas, de definirlas cuando sus compañeros se las hacían y si no armarlas solitos, como el gol que le hizo a la selección de Inglaterra. A mí me parece que es un futbolista absolutamente difícil de definir en una sola posición. Era un genio, más ofensivo que defensivo, claramente. Lejos, claro. Claramente, pero ubicarlo en una posición del campo no me atrevería. Maradona tenía tanta hambre que quizás todo lo que ganó no le bastó. ¿Usted no sentía que Maradona quería ganar más de lo que ya había ganado y que siempre trataba como de retarse, como de, es que soy Maradona, pero quiero ser más que Maradona? Y eso ya era muy difícil. Coppola, que fue su... Sí, Guillermo Coppola, que fue el hombre que lo tuvo durante tanto tiempo, siempre dice que había dos. Que una cosa era Diego y que otra cosa era Maradona. Y que al final Diego terminó perdiendo con Maradona, precisamente por lo que usted explica, porque para Maradona no había fin, no había límite. Era insaciable Maradona. Y quería más, y se retaba, y si alguien venía y le decía algo, para él eso ya era un reto, y seguía adelante, y terminó ese Maradona consumiéndose a Diego. Es lo que explica Coppola, sí, era un tipo que no tenía final, que no tenía un punto en el que aquí quiero parar, sino era para adelante y creía que podía tragarse el mundo entero. Después de este pequeño respiro, vamos a hablar del fanatismo por Diego Maradona. Porque creo que el fanatismo por Diego Maradona no se puede calcular de ninguna manera. Tiene iglesia. ¿Usted hace parte de la iglesia maradoniana? No. Vamos a ver si después de esto logramos que entre a la iglesia maradoniana. Maradona, sueño bendito.